noches. El día de hoy nuevamente estamos reunidos para tratar un tema también de mucha importancia en el ámbito cristiano. Me refiero al tema de la santidad. Las preguntas que nos planteamos son las siguientes. ¿Es posible que los cristianos puedan realmente alcanzar este estado tan deseado denominado la santidad? ¿O es un mito? ¿O realmente la santidad es un estado espiritual que lo conseguimos después de años de experiencia en el mundo religioso, después de años de sacrificio, después de años de evolución espiritual? Vamos a tratar, amigo oyente, amigo cibernauta, vamos a tratar de dilucidar estas interrogantes a la luz de la palabra de Yahweh Elohim, a la luz de la Biblia. Y vamos a empezar abriendo nuestras Biblias y ubicando algunos pasajes que van a ser a manera de introducción al tema. Luego iremos comentando, iremos interpretando y al final del estudio daremos una conclusión. Bien, vamos a empezar en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 22. Nos dice el apóstol Pablo: pero ahora Cristo os ha reconciliado por su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles ante Él. Comentemos un poco. Pablo, ¿por qué en este versículo nos dice, pero ahora Cristo nos ha reconciliado con su cuerpo de carne, por medio de su muerte? ¿Con quién nos reconcilia? ¿Con quién nos reconcilió realmente? Si nosotros vamos al libro de Génesis, que fue uno de los 5 libros que escribió el patriarca Moisés, podemos darnos cuenta que cuando nuestro Padre, Yahweh Elohim, conjuntamente con su Hijo, nuestro Mesías, Yahoshua o Yahoshua, crearon a la primera criatura, la crearon a imagen y semejanza suya. Y obviamente, como esta criatura fue hecha como una especie de extensión de ellos, en similitud, a imagen de ellos y a semejanza de ellos, entonces podríamos decir que fue una relación de padre a hijo, de creador a creado, y una relación biunívoca, una relación de comunicación directa, una relación donde la esencia del creador y el creado y la criatura creada era la misma, ¿no? Básicamente la misma. Los hebreos llaman a la esencia del Padre, a la esencia de nuestro Abba, Yahweh Elohim, le llaman Neshama. El Neshama es la esencia pura de nuestro Padre, ¿no? Es amor 100%, es una esencia sagrada. Es esa esencia que generaba en él, o que genera en él, perdón, esa luminosidad, como dice el salmista David, que se viste como luz en uno de sus salmos. Y a la criatura que crea, el Padre y el Hijo, le da un poco de ese Neshama, que los hebreos denominan Nefesh, que es la esencia de Adán, la esencia de ese ser viviente que Dios crearon. Pero cuando Adán peca, ¿no? Hay instancias originales de Eva, esta relación de padre e hijo, de creador y creado, se rompe. Se rompe ese hilo comunicativo y el creador y la criatura creada se separan. Se separan porque desde el momento en que Adán y Eva deciden ellos desobedecer al creador, en ese momento ellos dejan de servir al Padre y empiezan a servir a Satán, al enemigo. Y se vuelven sus súbditos, se vuelven sus hijos. Entonces la relación se rompe. Y visto así, este panorama era fatal para todos los descendientes de Adán. No. Nunca el hombre podía ya reconciliarse con su creador. Pero a través de este maravilloso plan que elabora Yahweh Elohim y su hijo Yahoshua, ellos ven la forma de que el
la criatura nuevamente regrese con el Padre y que esa relación que se pierde a través de este pecado nuevamente se restablezca. La única forma era que tenía que morir un justo, porque como dice la ley, la paga del pecado es la muerte. Entonces, el justo que tenía que venir aquí es, sin lugar a dudas, Yahushua, el Hijo. La Biblia dice que Dios, en su inmenso amor, Yahweh Elohim, en su inmenso amor, no dudó en dar a su Hijo para que toda la humanidad sea salva. Por eso es que el apóstol Pablo, en este versículo dirigido a la iglesia de Colosa, él nos dice: pero ahora Cristo nos ha reconciliado por su cuerpo de carne, por medio de su muerte. Y aquí es lo interesante del versículo: para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles ante Él. El Señor Yahushua vino y murió por nosotros, pero no murió en vano, murió para que nosotros formemos una congregación, formemos una iglesia, pero una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia irreprensible. Vamos a leer otro pasaje y vamos a ir comentando. Mateo 5, capítulo 5, versículo 48. Dice: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En otras versiones dice la Escritura: sed pues santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y buscamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y dice: y el mismo Yahweh de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Yahushua. Y aquí vamos a interpretar un poquito. Nos dice el apóstol Pablo: y por el mismo Yahweh de paz, y el mismo Yahweh de paz, os santifique. ¿Quién nos hace santos? Nos hace Yahweh Elohim. Él nos da la santificación completa. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Yahushua. Era necesario que la iglesia en pleno, la congregación, porque el término iglesia es un término inventado por la Iglesia Católica. La Biblia registra en la Torá hebrea el término congregación, ¿no?, que era la reunión de los fieles que seguían la doctrina de Yahushua. Pero esa congregación debería mantenerse limpia, debería mantenerse santa, sin mancha, irreprensible, como dice el versículo. ¿Para qué? Para poder preparar la venida de nuestro Señor Yahushua, la segunda venida de Yahushua. Esa es la idea. Así como en algún momento en la historia el profeta Juan el Bautista preparó el camino para la llegada de nuestro Mesías por primera vez, es necesario ahora, para su segunda venida, también un pueblo santificado, un pueblo diferente, sin culpa, sin mancha, irreprensible, que le prepare la venida. Bien, seguimos con otros versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Yahushua, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Yahweh, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos de parte del Señor Yahushua. Porque esa es la voluntad de Yahweh, vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Miren, versículo 3, es el tema principal. Porque esa es la voluntad de Yahweh. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Nuestra santificación. Esa es la voluntad del Padre. Versículo 4. Que cada uno de ustedes sepa dominar su propio cuerpo en santidad y honor, no dominados por la pasión como los gentiles que no conocen a Yahweh Elohim, que en este asunto ninguno ofenda ni engañe a su hermano, porque
Yahweh es vengador de todo esto, y como ya os hemos dicho y testificado solemnemente, porque no nos llamó Yahweh a la inmundicia, sino a santificación. El que rechaza esto no rechaza al hombre, sino a Yahweh, quien nos da su Espíritu Santo. Bien, aquí claramente nos dice el apóstol Pablo cuál es la condición del cristiano, o cuál debería ser la condición ideal del cristiano. Nos dice que nuestro Padre nos llamó para santificación. Entonces, visto estos pequeños pasajes, podemos darnos cuenta que la santificación es el motivo por el que el Señor nos llama. Ahora, pero sin profundizar más, ¿qué es la santificación? ¿Qué es ser santo? El diccionario de la Real Lengua Española, de la Academia de la Real Lengua Española, ellos registran hasta 16 connotaciones del término santo. Pero nosotros nos quedamos con dos, que son las principales, porque el resto son connotaciones que le dan en base a las definiciones de la Iglesia Católica. Pero las connotaciones fundamentales son dos. Uno, santo es aquello que es dedicado a un Dios, lo define así. Nosotros podríamos decir que el término santo es cuando nosotros extraemos de las manos de Hasatán, del enemigo, a uno de sus hijos y lo consagramos a nuestro Padre Yahweh Elohim. Una persona que está consagrada, está dedicada al servicio entero del Padre, esa persona podríamos definirla como una persona santa. Entonces la santidad es esta condición de estar consagrado plenamente al servicio de Yahweh Elohim. Eso es ser santo, eso es santidad. Y la otra connotación importante que le da el diccionario de la Real Lengua Española es santo, es sinónimo de sin mancha, de inmaculado, de perfecto. Pero efectivamente, si nosotros nos consagramos a nuestro Padre, consagramos nuestra vida completa a su servicio, podremos decir que somos seres perfectos, porque santidad es perfección. Ahora, no confundamos con pecado y tentación. El hecho de que el cristiano sea santo no significa que no tenga tentaciones. La tentación está inmersa en nuestra naturaleza, en lo que heredamos de nuestro padre de nuestro padre Adán, ¿no? Y eso lo hemos heredado y lo seguiremos transmitiendo a las generaciones posteriores, porque eso está a nivel genético. Esa tendencia a hacer lo malo es lo que nosotros heredamos de Satanás, de la desobediencia que hizo Adán y Eva a nuestro Padre. Pero nosotros podemos, en cierto momento, tratar de aplacar esta naturaleza con la naturaleza nueva que nos da el Señor en nuestra conversión. Cuando una persona sale de las garras de Hasatán y reconoce a nuestro Mesías como su Redentor, y previamente ha habido un arrepentimiento sincero de toda la vida sucia que ha llevado, en ese momento, Yahweh Elohim, a través de su Hijo, nos coloca una porción de su Santo Espíritu en nuestro corazón. Y esa porción del Santo Espíritu hace que nosotros cambiemos completamente la manera de pensar, cambiemos completamente la manera de sentir, cambiemos nuestra perspectiva de la vida y nos convertimos en criaturas nuevas, como dice Pablo. Hemos nacido en espíritu, como le dijo Yahoshua a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Mientras nosotros no hagamos esta conversión, no podemos hablar de santidad. Tenemos que tener esa conversión para poder nosotros decir que estamos santificados.
Bien, vamos a seguir leyendo y vamos a seguir comentando un poco para ir profundizándonos ya en este tema. Pero tengamos presente que el término santo significa apartado y consagrado al servicio completo de Yahweh Elohim. Y poco a poco vamos a ir también dando más precisiones sobre cómo es que un cristiano peca realmente, cómo es que un cristiano es tentado y cuál es la diferencia entre tentación y pecado. Y si el cristiano puede pecar o el cristiano puede ser tentado y necesariamente luego de ser tentado tiene que pecar, ¿no? Poco a poco vamos a ir dando estas precisiones y vamos a ir dilucidando estos aspectos. Vamos a leer ahora en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 12. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 12. Y nos dice aquí también el apóstol Pablo. Como ustedes saben, el apóstol Pablo fue un escritor prolífero, ¿no? Casi todos los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros, gran parte de ellos fueron escritas por Pablo. Romanos 6, del 1 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Yahoshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntos con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Yahweh, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. Sabiendo que puesto que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado, porque el que ha muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre Él. Bueno, el 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Yahweh en Yahoshua nuestro Mesías. Por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos. Aquí nos habla el apóstol Pablo del pecado, de que nosotros cuando nos bautizamos, así como simbólicamente arrojamos nuestros pecados al mar y nos levantamos y también representamos metafóricamente la resurrección de nuestro Salvador, así también ya en el agua quedamos muertos, damos muerte al pecado y resucitamos y salimos del agua como criaturas nuevas. Como dice el verso 11, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Yahweh, Yahoshua, nuestro Mesías. Por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora, Romanos 22, 23. Pero ahora, librados del pecado y hechos siervos de Yahweh, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Yahweh es la vida eterna en Yahoshua, nuestro Mashiach, nuestro Mesías. Bien, nos quedamos en el versículo 22. Dice así: pero ahora, librados del pecado y hechos siervos de Yahweh, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Estos pasajes, público telespectador, público cibernauta, nos dan claramente la idea
muy clara, muy nítida, de que la santificación es algo que realmente el cristiano debe tener. No es un mito. Y como dice el mismo Pablo aquí, es el fruto, este fruto, la santificación, ¿es el fruto de qué? De que somos siervos de Yahweh. Pero si yo tengo en mi cabeza el prejuicio, y como muchas iglesias sostienen, como muchas iglesias afirman, y muchos pastores también argumentan, que nosotros tenemos libertad para pecar, que cogemos ese verso que parece un cliché de televisión, en que no hay justo ni uno solo en la tierra, y por lo tanto tenemos carta blanca para pecar, y por lo tanto podemos caer porque no somos perfectos. Y como dice un pastor de una iglesia que no quiero mencionar, que el proceso de la santificación es un proceso gradual y que primero empieza con la justificación y que después viene la santificación y que finalmente viene la glorificación, y que es un proceso y que atañe tiempo, que atañe esfuerzo, que atañe crecimiento espiritual, que atañe sacrificio y un montón de cosas. Estas doctrinas, amigos, son doctrinas diabólicas. Diabólicas en el sentido de que si alguien te dice en tu iglesia de que es lícito pecar porque tú eres perfecto, porque no eres un ángel, porque no tienes divinidad y como humano puedes pecar, y porque arriba tienes a alguien, tienes a tu Salvador, que es tu abogado defensor, y cada vez que pecas Él te perdona y vuelves a pecar y Él te vuelve a perdonar. Entonces es una teoría, una ideología diabólica, porque estamos leyendo pasajes que nos dicen claramente que el cristiano convertido ya no debe pecar, que el cristiano convertido debe buscar la santidad. Es más, el mismo Yahweh Elohim nos exige la santidad. Él nos dice, sed santos como yo soy santo. Entonces, pensemos un momento a quién obedecemos. ¿Obedecemos a nuestro dirigente de la iglesia o obedecemos a nuestro Padre? Él nos habla a través de la Biblia. Vamos a leer dos pasajes que nos van a dar más entendimiento sobre por qué ya no debemos pecar. Hermano, amigo, reflexiona un momento y métete esta idea a la cabeza de que el cristiano debe buscar la santidad, que el cristiano no peca. Cristiano no es sinónimo de pecador. Sinónimo de pecador es hijo de Hasatán, es hijo del enemigo. Pecador, sinónimo de Satanás, como lo vamos a ver en algunos pasajes. Vamos a ver estos dos pasajes, estos dos versículos, para un poco dar más base a la posición mía de que ya no debemos pecar. Y no solamente mi posición, ¿no? Es la posición de la Biblia, como lo estamos escuchando. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 29. Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 29. Dice, y aquí vamos a leer, amigos, hermanos, por qué ya no debemos pecar, por qué el cristiano no debe pecar. Dice, si voluntariamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Repetimos el versículo. Si voluntariamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda espera de juicio y de furor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que rechaza la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin compasión. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo de Yahweh, tiene por impura la sangre del pacto con la que fue santificado y afrenta al Espíritu de gracia? Miren, estas son palabras fuertes, ¿no? Pero aquí vamos a analizar un poco versículos 26 y 29. Y vamos a
a empezar diciendo, en el versículo 26 dice, si voluntariamente seguimos pecando, pero no podemos avanzar mientras no bíblicamente definimos qué es el pecado, ¿no? Entonces vamos rápidamente, sin perder de vista estos versículos, vamos al libro de Primera de Juan para definir lo que es pecado a la luz de la Biblia. Es importante que nosotros podamos tener estas definiciones bien claras para evitar confusión, ¿no? Y aquí, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, vamos a entender, del 4 hacia adelante, qué es el pecado a los ojos de Yahweh Elohim. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Correcto? Repito, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces sabemos ahora, bíblicamente, para nuestro Padre Yahweh, ¿qué es el pecado? El pecado no es sino quebrantar la ley. ¿Y a cuál ley se refiere? Obviamente, a la ley moral de nuestro Creador, a los 10 mandamientos. Pero sigamos leyendo para darnos cuenta que nosotros no debemos seguir pecando porque la santidad es nuestro fin, la santidad es nuestra vida. Debemos vivir para la santidad y gracias a esa santidad podemos obtener una congregación que reciba a nuestro Creador por segunda vez. Bien, el verso 5 nos dice, el mismo libro, Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Pero ustedes saben que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Obviamente, ¿no? Él vino, murió y con eso limpió los pecados que heredamos desde Adán, ¿no? Lo limpió. Y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no sigue pecando. El que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Sería bueno, hermanos, que cuando algún dirigente de la iglesia o algún pastor te diga, hermano, si tú ya caíste, ya pecaste, no te hagas problema, arrepiéntete, porque tienes un abogado en el cielo. Sería bueno que le enseñemos este versículo. Repito, todo el que permanece en Él no sigue pecando. El que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Lo parafraseamos y le cambiamos de polaridad. Si aquí dice que todo el que permanece en Él, en Yahoshua, no sigue pecando, significa que el que sigue pecando no pertenece en Él. Es que el que sigue pecando pertenece al enemigo, tal como lo vamos a ver en los versículos posteriores. Versículo 7. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Yahoshua es justo. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Yahweh, para deshacer las obras del diablo. Entonces, miren, crudamente nos dice el apóstol Juan, si eres cristiano, si eres nacido de Yahweh Elohim, ya no sigues pecando. Y si sigues pecando es porque nunca lo has visto, es porque nunca lo has conocido. Es más, en el verso 8 nos dice el apóstol Juan, el que practica el pecado es de Hasatán, es del diablo. Y el verso 9 nos dice por qué el justo ya no sigue pecando, el que ha nacido de Dios. Versículo 9, estamos en el capítulo 3. Todo el que ha nacido de Yahweh Elohim no sigue pecando, porque la vida de Yahweh está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Yahweh. En esto se ve quiénes son hijos de Yahweh y quiénes son hijos de Hasatán. El que no practica la justicia ni ame a su hermano no es de Yahweh. El verso 9, amigos, es el verso fundamental. ¿Por qué el cristiano ya no debe seguir pecando? En teoría, porque la vida de Yahweh está en él.
Le decía en antes que cuando el hombre se justifica, el Señor coge una porción de su Santo Espíritu, es una Neshama, y nos coloca lo que los hebreos llaman el Ruach Kadosh, ¿no? Ese Espíritu Santo nos coloca en el corazón y ahí, como dice acá el apóstol Juan, la vida de Yahweh está en nosotros. Cuando Él coloca su esencia en nosotros, coloca su Espíritu Santo, su Ruach Kadosh en nosotros, tenemos algo del Padre. Tenemos una pequeña porción de su Espíritu, la zarra del Espíritu Santo, como dicen algunos libros de Pablo. Entonces, eso explica por qué el Hijo de Dios, que ya nació de nuevo, que ya se convirtió en una criatura a mucha mayor imagen y semejanza del Creador, ya no peca. ¿Cómo puedes pecar, hermano? ¿Cómo puedes pecar si en tu corazón tienes algo del Padre? Piensa un rato, un momento. Uno peca porque no tiene nada de Yahweh en el corazón. Por eso es que el cristiano, entre comillas, peca. Vamos a ver lo que nos dice, y aclarar un poco esto, Santiago. Un poco para diferenciar el pecado de la tentación, ¿no? Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo del 13 hacia adelante. Dice: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por Yahweh, porque Yahweh no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. Y cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado. Y el pecado, una vez cumplido, engendra la muerte. Bien, ya lo hemos leído, ya lo hemos escuchado. Dice aquí el apóstol Santiago que cuando uno es tentado, no podemos decir, Yahweh me está tentando, es una prueba que nuestro Padre nos da. No, eso no es así. Cuando uno es tentado, lo que pasa es que en nuestro corazón tenemos la naturaleza pecaminosa, es la que heredamos genéticamente de Adán y Eva. Esa naturaleza, cuando cuando es justificado a los ojos del Padre, la naturaleza, podríamos decir que muere, pero es una muerte temporal, ¿no? Podríamos decir que sufre una especie de catalexia, ¿no? Y discúlpeme el término médico. Podríamos decir que es una especie de catalexia, ¿no? Que ya me convertí, ya fui justificado, ya Yahweh Elohim me puso un poco de su Neshama, un poco de su Ruach Kadosh, de su Espíritu Santo en mi corazón, ya me convertí, ya cambié mi manera de ver la vida, ya de pronto me transformé en un nuevo ser, me hice espiritual. Entonces mi naturaleza que nació conmigo, la naturaleza pecaminosa, murió, sufrió un ataque cataléctico. Entonces, pero el hecho de que haya muerto, ¿no?, catalécticamente, no significa que pueda resucitar. Si nosotros, siendo cristianos y siendo justos a los ojos de Yahweh, esa condición de justo que lo alcanzamos en ese momento, tenemos que mantenerla hasta el día que fallezcamos. No se trata de que yo, siendo justo, siempre voy a ser justo. No. La justificación, como nosotros lo adquirimos en un momento de nuestra vida cristiana, también la podemos perder. Lo que se trata, amigos, lo que se trata, hermanos, es que una vez que uno alcanza la justificación a los ojos de Yahweh, tenemos que mantener esa justificación. ¿Y cómo? Tenemos que alimentarnos, alimentar esa naturaleza espiritual que ahora tenemos. Ya dejamos de ser carne, ahora somos seres espirituales y tenemos que alimentar, ¿no?, esa naturaleza nueva. ¿Cómo? Tenemos que dejar de ver esos videos de violencia, esos videos de sexo, esos videos que reinan en el mundo. Tenemos que ver cosas que nos relacionen, cosas que nos compenetren
con nuestra nueva condición espiritual de cristianos. Tenemos que escuchar himnos, tenemos que dejar de escuchar esa música mundana, tenemos que relacionarnos con gente que ame al Padre, con gente que reconozca a Yahushua como su Redentor. Tenemos que leer la Biblia bastante, tenemos que en nuestra vida darle prioridad a las cosas de Yahweh Elohim. Tenemos que al momento de dormir acordarnos de nuestro Creador. Al momento de abrir nuestros ojos tenemos que acordarnos de nuestro Creador. Al momento de tomar una decisión en la vida, primero nuestro Creador. En suma, darle prioridad a Yahweh Elohim y a nuestro Redentor, Yahushua, en nuestra vida. Y básicamente para mí, alimentamos sobremanera nuestra naturaleza espiritual llevando el mensaje. El cristiano, como yo siempre he dicho, que no lleva el mensaje no es cristiano. Será cualquier cosa, pero cristiano no es. El cristiano es llamado por nuestro Yahweh Elohim para que Él sea un instrumento para Él. Nosotros como cristianos somos siervos de Yahweh y nuestra consigna, nuestro rol es llevar el mensaje a otras personas para que los súbditos de Yahushua, cuando Él venga por segunda vez, sean los más numerosos que se puedan, para que esos súbditos mantengan la santidad, para que esos súbditos puedan recibir al Maestro en las nubes. Entonces, nos dice aquel apóstol Santiago que la tentación no viene de Yahweh, Él no tienta, tampoco puede ser tentado. Dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. ¿Qué pasó? Que el pseudo cristiano tuvo problemas y no alimentó su naturaleza espiritual y dejó que la naturaleza que muere en la justificación resucite. Y esa naturaleza comienza a crecer y comienza a crecer y en su mente comienza a bombardearle con deseos pecaminosos, deseos malos, que es lo que denomina el apóstol Santiago como la tentación, ¿no? Eso está en nuestra naturaleza. Eso es difícil de evitar. Por más que alimentemos, ¿no?, la tentación va a estar ahí. Va a haber menos tentaciones mientras más espirituales seamos, pero va a haber tentaciones siempre, porque eso está en nuestros genes. Cuando vino nuestro Mesías, nuestro Maestro, Yahushua, también fue tentado. ¿Recuerdan? Antes de empezar su ministerio, fue al desierto 40 días y 40 noches y fue tentado. ¿Por qué fue tentado? Porque Él vino en carne, vino como nosotros. Él cuando nace en carne, nace también tiene, genéticamente, tenía esa naturaleza que heredamos de Adán a nivel genético, porque Él fue descendiente. Nació en carne para poder cumplir la profecía que establecía que Él tenía que ser descendiente de David, descendiente de Abraham, ¿no?, del linaje escogido. Entonces, Él sufrió las tentaciones que sufrimos nosotros. Y como recordarán en el pasaje de Mateo y de Lucas y de Marcos, la primera tentación que recibió de parte de Hasatán fue sobre los alimentos. La segunda fue sobre el orgullo. Y la tercera fue sobre la codicia al poder, ¿no? Bueno, ese es un tema que vamos a desarrollar dentro de estos pasajes que vamos a ir leyendo. Ahora, seguimos acá en Santiago. Entonces ya sabemos que la tentación viene por nuestra naturaleza. Y que cuando no sabemos mantenerla muerta, esa naturaleza, luego de la justificación, la naturaleza nos va a generar más tentaciones, porque esa naturaleza va a resucitar. Y en el 15 nos dice, versículo 15, y cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado. Y el pecado, una vez cumplido, engendra la muerte. Antes de que yo peque, obviamente tiene que haber la idea en mi cerebro, la idea en mi corazón, como decimos poéticamente, ¿no? Pero tiene que concebirse en mi cabecita la idea para luego yo ejecutar este pecado. No puedo yo ejecutar el pecado sin que haya primero sido concebido en mi mente. Cuando yo lo concibo y lo pienso y lo repienso y luego lo hago, lo ejecuto,
estamos ante un pecado propiamente dicho. Es un pecado voluntario. Pero cuando tu hermano o tu amigo transgredes la ley, porque el pecado es transgresión de la ley, cuando transgredes la ley, pero lo haces en forma circunstancial o bajo presión, estamos ante un pecado involuntario. Y eso es lo que hace referencia aquí, lo que habíamos leído antes, en el libro de Hebreos. Regresamos ahí nuevamente al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 26, 29, ¿no? Y al inicio dice: si voluntariamente seguimos pecando, ¿se refiere a qué, hermanos? Al pecado voluntario, al pecado que tú concibes en tu mente, en forma premeditada. Lo piensas, te recreas, te deleitas en ese pensamiento malsano, en ese pensamiento pecaminoso, y luego decides ejecutarlo. Ese es el pecado voluntario. Pero yo les decía que hay pecados que son circunstanciales. Te doy un ejemplo. Nosotros creemos en la ley de nuestro Dios, la ley moral. Y nosotros, como cristianos, guardamos el santo Shabbat, el sábado, es Shabbat. Y supongamos que un Shabbat, uno de tus familiares se enferma, que teóricamente es imposible, porque en Deuteronomio hay una promesa de salud, donde dice, más o menos parafraseando el versículo, que si tú me eres fiel, dice Yahweh Elohim, yo te prometo que nunca la enfermedad tocará tu cuerpo. Pero hipotéticamente, supongamos que un familiar se enferma, y es un cristiano, y es una familia que guarda el Shabbat, y se enferma el sábado, el Shabbat, grave, delicado. Y el cristiano, cuando ve que ese familiar está a punto de fallecer, coge a su familiar enfermo, y lo lleva al médico. Y si el médico no vive en su ciudad, o si vive en un hospital distante, paga el taxi y lleva al enfermo de emergencia. Es un pecado involuntario, porque él no tuvo la intención de romper su Shabbat. Él no tuvo la intención, no lo planificó, no se deleitó mentalmente y luego decidió ponerlo por obra. Es algo circunstancial. Él nunca deseó llegar a esa situación. Es un ejemplo práctico de cómo existen pecados que son involuntarios. Otro ejemplo, por ejemplo, y con esto terminamos. Cuando nuestro Elohim, Yahweh, algunos patriarcas, algunos reyes, dan la orden de que vayan y destruyan una ciudad y que no dejen ni ancianos, ni mujeres, ni niños con vida, ni animales, ¿no? Entonces iba el hebreo común que adoraba al Padre, iba y asesinaba. Pero eran pecados involuntarios, porque ellos nunca lo planificaron. Ellos solamente seguían las órdenes de Yahweh Elohim. Y si él determinó la muerte de estos paganos, de estos gentiles, estos goyim, como dicen los hebreos, es porque él sabía por qué. El hijo de Yahweh debe tener bastante fe, emuná, como dicen los hebreos. Pero teniendo esa emuná, significa que nosotros tenemos que obedecer, ¿no? Ellos sabían cabalmente que un mandamiento, el mandamiento 6, nos dice que no debemos matar. Pero también ellos eran obedientes a Yahweh Elohim, ¿no? Y la orden era que esa gente desapareciese de la faz de la tierra, y ellos lo hacían. Digamos que eran pecados involuntarios, ¿no? Eran situaciones que ellos tenían que hacer como muestra de fe a su Creador. Bien, vamos ahora en el mismo libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Y nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh.
Otras versiones dicen, nadie verá al Señor, haciendo alusión a Yahushua, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, la santidad es un requisito previo, es un requisito importantísimo, irreemplazable, para poder estar con Él. Cuando dice aquí que sin santidad nadie podrá ver a Yahushua por segunda vez, se sobreentiende, significa que si no eres santo, hermano, si no eres santo, amigo, nunca estarás con Él. Si no eres santo, tú no serás de aquellos que lo reciban en su nube. Si no eres santo y no te preocupas por la santidad en tu vida, nunca estarás con Él en la Nueva Jerusalén. Y no te lo digo yo, te lo dice la Biblia. El libro de Hebreos, capítulo 12, te lo dice. Y está en esta versión, está en todas las versiones españolas, está en la Torá. Tienes internet, hermano, ingresa, ubica la Torá, ubica el mismo libro, el mismo número, y verás que dice lo mismo, ¿no? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahushua. Bien, vamos con otros temas, otros pasajes que nos hablan también de la santidad. Éxodo 20, capítulo 19, versículo 20. Éxodo 20, capítulo 19, versículo 20, y nos dice: Moisés respondió al pueblo, no temáis, Dios vino para probaros, y para que su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Ya, ese sentimiento, ¿no?, que es como un eje transversal, ¿no?, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hay este eje transversal que es la santidad. No peques, sé santo, como yo soy santo. Dios quiere que no peques, no peques. Levítico 19:2. Levítico 19:2. Di a la congregación de Israel, sed santo, porque yo, el Señor, vuestro Yahweh, Elohim, soy santo. Repito. Di a la congregación de Israel, sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Yahweh, Elohim, soy santo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: Hijitos, esto os escribo para que no pequéis, porque si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre a Yahushua el justo. Ya, aquí. Este es un versículo muy interesante porque precisamente en este versículo se apoyan muchos pastores para decirnos que sí podemos seguir pecando, porque aquí lo afirman, ¿no? Pero yo les invito a escuchar el versículo o a leerlo si lo tienen la Biblia en su mano, o a leer en la parte superior el pasaje que está colocado. Dice: Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, ¿no? Y de ahí está apuntando a la santidad. Pero si alguno hubiera pecado, ¿en qué tiempo está? ¿Tiempo presente? ¿Tiempo futuro? Está en tiempo pretérito, está en tiempo pasado. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre en Yahushua el justo. Se refiere, hermano, a los pecados que has cometido antes de ser justificado. Cuando uno era esclavo de Satanás, pecaba mucho, todos los días, toda su vida, dedicada al servicio del pecado, al servicio de Hasatán. Te arrepentiste, cambiaste de naturaleza,
y dejaste de servir a Satanás y ahora sirves a Yahweh Elohim. ¿Y el pecado dónde entra? ¿Dónde cuadra? El pecado que se refiere aquí en Primera de Juan se refiere a los pecados que tuviste. Pero si alguno hubiera pecado, dicen, abogado tenemos ante el Padre, a Yahushua el justo. Son esos pecados de antaño que el Señor ya los borró, y esos pecados que van a ser expiados en el santuario celestial. Se refiere a los pecados que tuvimos. O en buena cuenta también se refiere a los pecados involuntarios que el Señor defiende. Porque si no fuera así, hubiera una contradicción con lo que acabamos de leer en Hebreos 10, 26, 29, donde nos dice que el que peca voluntariamente, ya el sacrificio de Yahushua no le alcanza. Ya el sacrificio de nuestro Redentor no tiene efecto sobre ellos, porque él peca voluntariamente. Entonces, estos pecados se refieren a los pecados de antaño que el Señor borró con su sangre en la cruz, y se refiere a los pecados involuntarios que tenemos en nuestra vida como cristianos. Bien, seguimos con otros versículos. Ya. Seguimos en 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Vamos a leer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Yahweh? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Yahweh. Esto erais algunos, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Yahushua y por el Espíritu Kadosh de nuestro Yahweh. Una vez más nos dice aquí el apóstol Pablo la condición que tuvimos antes de ser santificados, y nos habla precisamente de la santificación. Dice, ahora ustedes han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre de Yahushua. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 7 al 8. Y nos dice, el que venza heredará todas estas cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Repetimos, el que venza heredará todas estas cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Es un versículo muy bonito que nos habla de la perseverancia, ¿no? Al final tenemos que buscar la santidad, lograr la santidad con la justificación y mantener esa condición de justo, mantener esa condición de santo, para que algún día nosotros podamos decir que hemos vencido. Como dijo Pablo, he ganado la batalla, ¿no? Y podamos estar con él, y él podrá decir, Yahweh podrá decir, este es mi hijo que venció, ¿no? Bien, Apocalipsis 14, versículo 5. Y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. Son sin mancha, ¿no? En este versículo 5 del capítulo 14, el contexto es el Cordero y los 144,000. Son 144,000 que van a ser salvos y que van a tener ese honor de entonar el himno de Moisés y del Cordero ante la llegada del Cordero en el trono celestial. Pero la pregunta es, ¿esos 144,000 también son santos? Claro, obviamente, son santos. Pero ¿cuál es la diferencia entre esos santos y los santos de ahora? La diferencia es que ellos van a pasar por la tribulación, por el periodo de persecución, por el periodo de las plagas y toda esa persecución que se va a dar poco antes de la llegada del Mesías. Pero ojo, ellos
al igual que nosotros, también están inmersos en la santificación. Ellos creen en la santificación. No son como otros hermanos que no creen en esto y dicen que el cristiano no es santo, que el cristiano es pecador por naturaleza. Por eso aquí en el verso 5 nos dice el apóstol Juan, y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. En otras versiones dice, en su boca no se halló mentira, porque son santos. Vamos ahora al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 26 y 27. Para santificarla y limpiarla en el lavado de agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Describe a la condición de la mujer, pero también implícitamente describe la condición de la iglesia para nuestro Señor Yahushua. Debe ser sin mancha, santa, inmaculada, pura, limpia. Y en Efesios 5, 10, 13 nos dice, no buscad lo que agrada a Yahweh. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas antes de denunciarlas, porque es vergonzoso hablar siquiera de lo que ellos hacen en oculto. Todas las cosas se manifiestan cuando son denunciadas por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ya, miren, versículo 11. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas, antes denúncienlas. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Las cosas de pecado, las cosas infructuosas, como él llama, de las tinieblas, de Hasatán, debemos denunciarlas. No debemos ser copartícipes, no debemos participar de ellos. La orden es que nosotros a las cosas pecaminosas que vemos debemos señalarlas, debemos denunciarlas y debemos tratar de que nuestra iglesia se mantenga limpia. He escuchado hablar y me da mucha tristeza a muchos hermanos de otras iglesias, de otras denominaciones, que nos dicen, que afirman que no se debe juzgar a los hermanos, que si un hermano está en pecado, debemos dejarlo. Y traen a colación la parábola de la cizaña y el trigo y dicen, deja que la cizaña crezca con el trigo, al final el Señor va a separar lo que son suyos y los que no son suyos los va a quemar. Pero mientras tanto déjalo, que la salvación es personal. Es algo totalmente equivocado. Yo no sé de dónde han sacado esto. La Biblia enseña dos cosas. Uno, nos dice que nosotros no juzgamos a las personas de afuera. A las personas de afuera, aquellas que son gentiles, que no creen en Yahweh Elohim, mucho menos en nuestro Redentor, a ellos Yahweh los va a juzgar. A las personas de afuera, Yahweh los va a juzgar. Pero a las personas de adentro de la iglesia, como dice Pablo, nosotros tenemos que juzgarlos. Y si un hermano está en pecado, debemos ir y hablar con él. Y debemos exhortarlo a que deje su mal proceder. Y si tiene algún problema conmigo también. Pero si es reincidente, debemos colocar el caso a la iglesia. Y si es reincidente y es reacio a cambiar y persiste en sus actitudes pecaminosas, la iglesia en pleno debe expulsarlo. Esa es la orden de Pablo. Expúlsalo. Entrégale a las garras de Satanás para que libere su alma, dice él, ¿no? En un pasaje. Entonces tiene mucho de razón. ¿Por qué decimos nosotros equivocadamente que si un hermano en una iglesia está en error, debemos dejarlo? No es así. Porque si lo dejamos, la iglesia nunca alcanzará ese estado de perfección, ese estado de santidad que la Biblia nos exige, que Yahweh nos exige, que mantengamos una iglesia limpia, sin mancha. Nunca llegará a ese nivel, porque permitimos que un hermano peque aquí, que el otro hermano peque allá, que la hermana siga pecando acá, y hacemos de la iglesia una suciedad tremenda. Esa es la situación de casi todas las iglesias. Entonces son pocas las iglesias realmente que tienen sus atalayas y que ellos están como un tamiz, ¿no? Están tratando de ver qué hermano está en error
para ir y exhortarle y hacer que regrese a sus caminos. Y entre todos para tratar de lavar a la iglesia de tanta podredumbre, de tanto pecado que está. Por eso es que la misma iglesia da una imagen pésima de que son herederos del reino, porque entre ellos apañan sus cosas, sobre pretexto de que la salvación es personal y que dejemos de que crezca el trigo y la cizaña. Una teoría totalmente equivocada, totalmente que contraviene lo que la Biblia enseña. Por eso, hermanos, es importante que nosotros leamos la Biblia. Leamos toda la Biblia, los 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento, para tener una comprensión cabal de lo que Dios quiere en nuestra vida. No se trata de leer pasajes sueltos, se trata de leer toda la Biblia. Por eso es que muchos hermanos se pierden. Hay hermanos que leen algunos libros de Pablo y dicen, no, la ley ya murió con Cristo en la cruz. Pero ellos no leen todos los libros de Pablo. Ellos no han estudiado la vida de Pablo, la historia de Pablo, para poder nosotros tener una idea de lo que él pensaba sobre Yahweh Elohim. Entonces es importante el estudio concienzudo de las Sagradas Escrituras, el estudio también de la historia, ¿no? Porque gracias a Yahweh Elohim tenemos ahora otras ciencias auxiliares que nos ayudan a comprender mejor el pensamiento hebreo. Tenemos internet que nos ayuda, por ejemplo, con tener acceso directo a la Torá, a la Biblia hebrea, ¿no? Y allí nos damos cuenta de que muchos pasajes de las versiones que manejamos han sido manipuladas, ¿no? De forma malintencionada. Y ya sabemos quién está detrás de todo esto. El archienemigo de el último remanente de Yahweh, de la iglesia verdadera, que es la iglesia católica, ¿no? Ellos han manipulado las Biblias de tal manera que ahora hay versiones donde ya la palabra domingo existe, está registrada en las Biblias, en las nuevas versiones. Y hay versículos que han sido agregados, otros han sido modificados, se han cambiado los nombres de los profetas, los nombres de los patriarcas, el nombre del Salvador, el nombre de nuestro Padre, todo ha sido cambiado. Todo, pero no ha sido en forma accidental, ha sido siguiendo un plan premeditado de Hasatán. El plan es que nadie conozca la verdad. El plan es que todos aquellos que quieran acercarse a Yahweh con el corazón sincero en busca de la salvación, todos terminen alejándose de él, porque la doctrina está totalmente tergiversada, porque basta que le coloquemos un poquito de mentira a la verdad y ensuciamos toda la verdad y nos alejamos de Yahweh. Y por eso yo invito a la investigación, invito a no ser sectario, a tener siempre la mente abierta, a, como dice la Biblia, a escudriñar todo y a retener lo bueno, porque muchos hermanos, sobre pretexto de que se van a contaminar, no quieren averiguar nada. Se le enseña la verdad en su rostro y ellos se tapan los ojos. Uno les dice la verdad y se tapan los oídos. Uno se acerca a enseñarles la verdad y se van. Son personas que no soportan la verdad y prefieren huir, prefieren taparse los oídos, prefieren cerrar los ojos, porque no pueden refutar la verdad. La única forma de hallar la verdad es analizando, estudiando, conversando, intercambiando opiniones, aplicando mucho razonamiento, aplicando sobre todo mucha oración, pidiendo la dirección del Santo Espíritu y sobre todo tratando de hallar la verdad, pero con una mente abierta, libre de prejuicios, libre de dogmas, libre de ya ideas premeditadas, libre de doctrinas premeditadas, y veremos al final del regotero la luz verdadera de cuál es la doctrina de nuestro Salvador Yahushua. Aquí tengo, hermanos, una gran cantidad de pasajes alusivos a la santidad y vamos solamente a dar lectura a lo más importante, ¿no? Aquellos que son más contundentes en determinar que la santidad es algo que Yahweh Elohim requiere de su pueblo escogido. Mucho se ha esbozado, mucho se ha hablado en defensa de la no santidad, en defensa
de que los justos realmente es un mito, de que que la santidad es un nivel elevado de la justificación y que solamente llegaríamos a ella, a la santidad, con el transcurrir de los años, con el transcurrir de sacrificio, con el transcurrir de una espiritualidad mayor. Bien, vamos a ver uno de los versículos que cogen estas personas para un poco apoyar su posición de que la santidad es un sofisma, ¿no? Ubicamos en la Biblia, hermanos, el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, ¿no? Y nos dice así, el apóstol Pablo: pues está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Yahweh. Este es el versículo que esbozan a los hermanos que nos dicen: hermano, no busque la santidad porque no lo vas a conseguir. No hay ni uno solo en el mundo que sea justo. Y nos dicen, lee lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 10. Porque está escrito, no hay justo ni uno solo. Pero no leen los versículos posteriores. El versículo 10, el 11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Yahweh. Y el 12 nos dice, todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien tenga lo bueno, ni hay ni aún uno. Si nosotros pensamos un momento y utilizamos la lógica, nos damos cuenta que Pablo está hablando en tiempo pretérito, en tiempo pasado. El verso 11, el verso 12 nos da la luz. Todos se desviaron, se echaron a perder. Nos está hablando de la humanidad pecaminosa, la humanidad pecadora, lejos de Yahweh, antes de que comience su nivel de conversión. Nos está hablando de la condición del hombre caído. No nos está hablando del hombre justificado, que no hay pecador, que no hay justo ni uno solo. Nos está hablando del hombre caído. Repetimos los versículos. Pues está escrito, no hay justo ni uno solo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Yahweh. Todos se desviaron, todos se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Está en tiempo pasado. La condición caída del hombre lejos de Yahweh, lejos de nuestro Redentor, de nuestro Mesías, Yahoshua. Vamos, pero ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué esa situación de mucha gente decir de que la santidad es una mentira en la vida del cristiano? Vamos a Jeremías, capítulo 17, versículo del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Hermanos, amigos, lo más engañoso que puede ocurrir o que puede tener el ser humano es su corazón. Nosotros no debemos guiarnos por lo que nuestro corazón nos dice. La intuición es peligrosa si nosotros la aceptamos como una directriz en nuestra vida. Lo que debe dirigir nuestra vida, hermanos, es Yahweh Elohim, es Yahoshua, nuestro Mesías. Ellos deben dirigir nuestra vida a través de las Santas Escrituras, pero no nuestro corazón, porque el corazón a veces nos lleva por sitios que aparentemente pensamos que es el camino correcto, pero nos está desviando en caminos y con metas contrariamente opuestas a nuestro Padre Yahweh, y nos están conduciendo directamente a servir a Jajatán. Hay que tener mucho cuidado y siempre debemos dejar que la decisión
sea contrastada, que nuestros juicios sean contrastados, que nuestro parecer sea contrastado con la Biblia. Como dijo el profeta Isaías, a la ley y al testimonio, y no a nuestro corazón. Hay muchos hermanos en muchas iglesias que ellos creen que es la iglesia correcta, no porque lean su Biblia, no porque ellos han determinado, han contrastado que todo lo que el pastor les dice doctrinalmente se ajuste a lo que la Biblia enseña, sino que ellos creen que están en la iglesia correcta porque sienten que están en la iglesia correcta. Y la condición del corazón es una condición un poco peligrosa, como nos dice aquí el profeta Jeremías, porque el corazón es engañoso. No olvidemos que tenemos la naturaleza pecaminosa inmersa a nivel genético. Entonces puede ser que nosotros pensemos que estemos bien, pero estamos mal porque no estamos obedeciendo a lo que Yahweh dice. Y vamos a refrescar nuestra mente con lo que el profeta Isaías registró en su libro. Isaías capítulo 8, versículo 16 y el versículo 20. El versículo 16 nos dice: haz el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y el versículo 20 nos dice: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Todo lo que nosotros opinemos, todo lo que nosotros pensemos, todos los juicios que nosotros dilucidemos, todos los razonamientos que hagamos, las deducciones, las inferencias, para tratar de explicar los vacíos que a veces la Biblia nos presenta, porque obviamente la Biblia presenta algunos vacíos teológicos, y esos hoyos que encontramos teológicamente en la Biblia, nosotros lo cubrimos con nuestro razonamiento. Pero es un razonamiento no humano, es un razonamiento que nosotros pedimos que nuestro Santo Espíritu de Yahweh nos guíe y nos haga producir esa conclusión que va a cubrir estos hoyos que hay en la teología bíblica. Pero esos razonamientos, esas dilucidaciones que hacemos nosotros, lo hacemos a la luz de la ley, a la luz de la Biblia, como dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio, a la ley. La ley se refiere a los 10 mandamientos, obviamente, y a toda la Biblia en general, a sus 66 libros. Quiere decir que lo que nosotros conjeturemos tiene que estar de acuerdo, en concordancia, en armonía con la ley, con la Biblia. No debe contradecirse. Y el testimonio significa que la Biblia misma nos dice que el testimonio es el espíritu de profecía, ¿no? Eso lo sabemos todo. Y también nos dice que debemos creer en nuestros profetas para ser prosperados, ¿no? Entonces, los profetas escribieron buena parte del libro del Antiguo Testamento, ¿no? Y ahí está lo que ellos pensaban, las enseñanzas que ellos tenían para el pueblo de Israel. En buena cuenta, hablando en buen romance, todo lo que los profetas escribieron debe ser una verdad presente para nosotros. Aquí no es como muchos dicen, ya el Antiguo Testamento caducó. Estamos viviendo en un pacto nuevo, el pacto antiguo murió, estamos en un pacto nuevo. No existe un pacto nuevo, un segundo pacto. Todos vivimos en un solo pacto. En el antiguo pacto, como afirman algunos, la ley estaba escrita en piedras y en el nuevo está escrita en el corazón. Pero en buena cuenta es la misma ley. Lo que pasa es que ha sido trasladada de las piedras del tabernáculo, del arca del pacto, ha sido trasladada y colocada en tu corazón. Es la misma ley. Entonces, tenemos que hablar de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que los profetas nos dicen, y tenemos que dar testimonio vivo de que estamos nosotros en concordancia con esto. ¿De qué me sirve a mí razonar de acuerdo a la ley para dar una comprensión cabal de toda la Biblia y poder yo conjeturar y poder yo dar un enmarque semántico a toda la Biblia si mi vida no demuestra realmente que yo soy hijo de Yahweh Elohim?
Entonces, cuando dice el profeta Isaías, a la ley y el testimonio, y específicamente al testimonio, nos está hablando de los profetas, de que todo lo que los profetas afirmaron y escribieron y registraron están vigentes. Y también se refiere que nuestra vida debe estar en armonía con esto, de que debemos ser consecuentes. Si yo digo una cosa y enseño una cosa, con mis actos, con mi vida, también tengo que reflejar lo que estoy diciendo. Si no, sería inconsecuente. Entonces, a eso se refiere el profeta Isaías cuando afirma a la ley y al testimonio. Esa es nuestra tabla de contrastación. Todo tenemos que contrastar con la ley, con el testimonio, con la Biblia, con lo que dicen los profetas y con la ley de nuestro Padre Yahweh Elohim. Bien, vamos ahora al libro de Romanos, Romanos capítulo 2, versículos 21 y 24. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Tú dices, no cometerás adulterio y cometes adulterio. Abominas a los ídolos y robas sus templos. Te jactas de la ley y transgrediéndola deshonras a Yahweh. Porque escrito está, el nombre de Yahweh es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Miren, esta es una verdad que podemos palpar hoy en día. Los cristianos conocen la ley. Gran parte de cristianos, gran parte de ellos, han manipulado la ley. Y de los 10 mandamientos, solamente enseñan 9. Y viven al amparo de esa ley mutilada. Otras iglesias creen en los 10 mandamientos y se aferran a los 10 mandamientos, pero se aferran de facto, porque internamente los 10 mandamientos no están registrados en su corazón, no están inscritos, no pasaron de la piedra a su corazón, como dice el profeta Jeremías. No pasaron, se quedaron en la piedra. Y ellos, como el pueblo de Israel, tratan de cumplir los mandamientos en forma externa, tratan de que sus actos se llenen de una aureola de religiosidad, y aparentemente ellos cumplen con todos los rituales, todo el protocolo religioso, pero lo que Dios quiere no es tanto lo que tú externamente haces. Lo que Dios quiere, lo que Yahweh quiere, es lo que tú tienes en tu corazón. Entonces, ese es un problema, porque esas personas al final, en lugar de avanzar en la obra de evangelización, son un obstáculo. Yahushua dijo en el Nuevo Testamento, el que no junta a mi lado, desparrama. Significa que el que no apoya en la obra de llevar el mensaje es un obstáculo. Y como dice acá el apóstol Pablo, porque escrito está, el nombre de Yahweh es blasfemado entre los goyim, entre los gentiles, por causa de ustedes. ¿Por qué la gente critica y dice, yo nunca voy a ir a una iglesia porque ese hermano, esa hermana son así, son asá, son asá? ¿Para qué quieres que vaya a una iglesia si hay más pecadores en la iglesia que fuera de la iglesia? Y en gran parte tienen razón, porque muchos hermanos que están en la iglesia, y hablo de hermanos que están varios años, buena cantidad de años, nunca reflejaron realmente el carácter de nuestro Salvador en sus vidas. Nunca tuvieron esa conversión que se necesitó para que ellos pudieran alcanzar la salvación, la justificación, por lo menos en su vida. Nunca. Ahora, eso nos lleva a lo que hablábamos momentos antes. ¿Por qué el cristiano peca? Porque esas personas hacen que los gentiles, que la gente que no es cristiana, hable de Yahweh, porque ellos dicen, mira, él es hijo, dice que es hijo de Yahweh, dice que es cristiano, pero mira cómo se porta, mira lo que dice, mira cómo hace, mira cómo se emborracha, mira lo que piensa, mira
lo que él dice, mira cómo pelea. Damos una imagen completamente equivocada de ser hijos de Yahweh. Y por culpa de nosotros, el nombre del Señor es ensuciado. Entonces, eso nos lleva a la primera parte de este estudio que hablábamos sobre por qué el cristiano peca. Y peca por 3 motivos. En primer lugar, el cristiano peca porque nunca se arrepintió sinceramente. Escuchó el mensaje y humanamente razonó y dijo, me conviene ser cristiano. Y hizo una declaración, a partir de este momento voy a dejar los vicios, voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar y voy a ser cristiano. Hizo su declaración, hizo su decisión y se bautizó. Y de pronto se vio convertido en cristiano, con una Biblia, con ciertos requisitos que tenía que cumplir como cristiano. Y tenía que regularmente asistir a su templo, se vio sometido a ciertas responsabilidades, pero en su vida nunca llegó a la conversión. Y así como era antes de bautizarse, sigue siendo después de bautizarse. ¿Qué pasó? Y así como pecaba antes de bautizarse, sigue pecando después de bautizarse. Pasó que esta persona tomó la decisión de servir a Yahweh Elohim, de reconocer a Yahushua como su Salvador, pero no se arrepintió sinceramente. Decidió dejar de pecar. Su cerebro, pero su corazón todavía añoraba las cosas pecaminosas. Y estando ese sentimiento de añoranza en su corazón, era cuestión de tiempo para que él regrese, como dice la Biblia, para que, y disculpen la expresión, pero la Biblia así lo establece, lo registra. Y no pasó mucho tiempo hasta que la puerca vuelva a revolcarse, a ensuciarse en su chiquero. Y no pasó mucho tiempo hasta que el perro regrese a su vómito y se lo coma. Entonces es muy importante que aquellos que llevan el mensaje sepan establecer que la persona que quiere servir a Yahweh Elohim, a nuestro gran Yah, que tiene que arrepentirse, que tienen que no decidir ya no pecar, tienen que sentir en su corazón que ellos han hecho mal, tienen que ellos vivenciar que han estado sirviendo a Hasatán, vivenciar, sentir que Yahweh Elohim es nuestro Padre, que nosotros fuimos creados para una vida mejor, que fuimos hechos a hechura de ellos, como seres especiales, como seres que tenían esa facultad de gobernar a todas las criaturas que ellos crearon, y que somos hijos del Rey, hijos del Todopoderoso, hijos de Elohim, y hermanos de Yahushua, nuestro Mesías. Entonces, cuando nosotros tenemos esa convicción en nuestra mente y ese sentimiento de amor hacia ellos, recién podemos nosotros decir y sentir que aquello que hicimos antaño nos asquea, nos produce repugnancia. Pero ¿cómo lograr que ese amor genere en mí esa repugnancia a las cosas malas, al pecado que yo cometí antes? Tengo que aprender a amar a mi Padre y a mi Redentor. Pero ¿cómo los voy a amar si no los conozco? Si no los veo. La Biblia es el único camino que nos lleva a conocerlos. No hay otra forma. Tenemos que pedir la dirección del Espíritu y tenemos que leer la Biblia con avidez, con hambre de conocerlos. Pero yo tengo que leerme toda la Biblia, desde el Génesis hasta Malaquías y desde Mateo hasta Apocalipsis, todos los libros. No puedo leerme algunos pasajes, no. Tienes que leer todo. Es la única forma que tú logres conocerlos. Ahora, una cosa es leer y otra cosa es analizar, otra cosa es interpretar, otra cosa es estudiar.
tenemos que leer concienzudamente, tratando de entender, tratando de buscar lo que quiere Yahweh para nosotros en nuestra vida. Y luego de leer la Biblia, no una, sino varias veces, podemos recién nosotros tener algunas luces, algunos atisbos de quién es Yahweh, de quién es Yahushua, qué es lo que ellos quieren para nosotros, y cómo ellos actúan, y cómo ven ellos la vida, y podemos recién ver, conocer un poco, someramente, a estos seres especiales en nuestra vida, y darnos cuenta de que nosotros, si estamos en el mundo, es para servirlos, que toda nuestra vida debe estar dedicada en servicio a Yahweh. Pero, desgraciadamente, el hecho de leer la Biblia no me da garantía de que yo los ame. Yo tengo que buscarlos con un corazón sincero, deseando realmente cambiar mi vida, deseando conocerlos y amarlos. Entonces, tenemos que empezar por ahí, leyendo nuestra Biblia. Una vez que yo leo la Biblia y mientras más los conozco, me voy dando cuenta que las cosas que hice son cosas detestables a los ojos de Yahweh, y en mi corazón nace ese deseo de asco hacia esas cosas, estamos en buen camino. Y podemos decir que estamos ya encaminados al arrepentimiento sincero. Y cuando tú en tu mente evoques estos recuerdos, cuando tú cometías estos actos pecaminosos, que solamente tú sabes en tu corazón y nuestro Padre lo que hacías, y generen repugnancia en tu ser, podemos decir que estás preparado para arrepentirte, para entregar tu vida a tu Salvador. Entonces, esa es la condición para que nosotros podamos ser justificados, el arrepentimiento sincero. Entonces, por eso muchos de los cristianos abortan su vida cristiana, porque nunca se arrepintieron sinceramente, nunca. Tomaron una decisión, es verdad, hicieron una declaración solemne, algunos hasta juraron que nunca lo iban a hacer, pero no amaron al Señor nunca. Lo conocieron un poco, quizás, y fracasaron en su vida como cristianos. Otra causa de que los cristianos, entre comillas, pequen es el entusiasmo. Hay muchas personas que llevan el Evangelio, que llevamos el Evangelio, y hay muchas personas que reciben el mensaje de salvación y son entusiastas. Entonces uno les habla de la Biblia, de Yahweh, les habla del Redentor, y ellos un poco que se emocionan, se ofuscan, y a la vuelta de un día o dos ya nos están pidiendo que se bauticen. Son las personas que son entusiastas, ¿no? Un día se entusiasman, se ilusionan y quieren hacerlo todo rápido. Entonces, cuando una persona es entusiasta, no es recomendable que se bautice rápidamente, porque al igual que el primer caso, se bautizan sin conocer a Yahweh, sin conocer a Yahushua, sin amarlos. La comparación que yo siempre hago es que cuando uno quiere formar una familia y quiere casarse con alguien y establecer un hogar y traer hijos al mundo en un marco de amor, de comprensión, etc., el requisito previo es que se amen. Una familia sin amor está destinada al fracaso. Y para que tú ames a tu futura esposa, tienes que ser primero amigos. Y para que sean amigos, tienes que conocerla, tienes que dedicarle tiempo, tienes que vivir, tener experiencias vivenciales con esa persona, para que tú puedas comprender, para que puedas ver si tienen caracteres compatibles, si como ella es, a ti te gusta, y en viceversa, si tu forma de ser a ella también le agrada. Y al final ocurrirá una fusión, pero surgirá ese sentimiento tan lindo que nos asemeja a Yahweh, que es el amor. No puede existir el amor si no hay tiempo, si no hay dedicación, si no hay conocimiento previo, si no hay amistad. Entonces la persona entusiasta nunca realmente se enamoró de Yahushua, nunca se enamoró de Yahweh, porque no tuvo tiempo de conocerlos. Y también en su vida cristiana va a fracasar. Y el tercer motivo por el que un cristiano, entre comillas, fracasa y peca,
es porque pudo haber tenido arrepentimiento sincero, pudo haber leído su Biblia, pudo haber amado a Yahoshua, pudo haber amado a Yahweh, y fue justificado y recibió el Ruaj en su corazón, recibió el Espíritu Santo, y tuvo la justificación en ese momento en su vida, pero no supo mantenerla. Esa justificación lo perdió, porque estando justo, no siempre va a ser justo. La justificación es una condición, es una circunstancia, ¿no?, que puede cambiar. Ahora, lo que pasa es que cuando uno es justificado, tiene que alimentar su naturaleza espiritual, la nueva naturaleza que ya tenemos. Ya no somos carnales, ya no pertenecemos al reino de Hasatán, ahora pertenecemos al reino espiritual de Yahoshua. Entonces tengo que vivir como un cristiano, tengo que alimentarme de las cosas de un cristiano, de lo que me une más a mi padre y lo que une más a mi hermano Yahoshua. Tengo que leer mi Biblia todos los días, tengo que escuchar mis signos, tengo que cuidarme con quién me reúno, porque los sociólogos nos dicen que nosotros tendemos siempre a imitar, y los psicólogos nos dicen hoy en día que de dos amigos, dos personas que tengan una relación amical, la persona que tiene el temperamento más fuerte es la persona que va a ser imitada por la otra persona. Dicho de otra manera, cuando tenemos el temperamento más débil, tendemos a imitar a aquella persona que tiene el temperamento más fuerte. Por eso es peligroso que nosotros tengamos amigos que sean goyim, que sean gentiles, ¿no?, que no crean en nuestro Dios, en nuestro Yahweh Elohim. Es peligroso. Y esto, en su inmensa sabiduría, Yahweh Elohim lo conoce, lo sabía. Por eso la orden para los patriarcas era que ninguno de sus hijos se entremezcle con mujeres o se casen con mujeres de otras tribus, de las tribus circundantes, de las tribus aledañas, que eran gentiles, eran goyim. Entonces, lo que quería Yahweh era que el amor a él y a la ley se mantenga siempre, y que no den entrada a ninguna idolatría, a ningún pensamiento, ideología totalmente contraria a lo que él había establecido. Por eso es que incluso ellos no se unían, y la ley era que ellos no hagan sociedad con ninguna persona que no sea hebrea, que no tenga amor a Yahweh Elohim. Esa era la orden. En el Nuevo Testamento nos dicen: no hagan convenio, no hagan asociaciones con personas de yugo desigual. No os unáis con personas de yugo desigual, porque la luz puede estar con la oscuridad. ¿Acaso pueden andar juntos dos que piensan diferente? Es imposible. Entonces, ese es el problema, de que nosotros también fracasamos, los cristianos fracasan en su vida cristiana porque no saben seleccionar a sus amigos, ¿no? Entonces, ese cristiano, entre comillas, que fue justificado, pero desgraciadamente en el tiempo no supo mantener su nivel de justificado, de justificación, de justo. Y de pronto no alimentó a su naturaleza espiritual. Y al no alimentar a la naturaleza espiritual, la naturaleza del mal que había muerto comenzó a resucitar. Y comenzó en su cabecita a darle otras ideas malsanas, surge la tentación, y de la mente pasa al acto. Y ese cristiano comienza a pecar nuevamente. Vamos a leer también el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 25, que nos dice el apóstol Pablo: cambiaron la verdad de Yahweh en mentira, y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Esta es una realidad que nosotros podemos observar el día de hoy.
mucha gente te habla cosas que no tienen nada que ver, cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña realmente. Y la santidad es una cosa, es un ejemplo práctico de esto. Las iglesias te dicen que la santidad es un sofisma, que ningún cristiano puede alcanzar el nivel de santidad. Y te dicen que no hay justo ni uno solo, como habíamos acabado de leer hace un momento. Pero descontextualizan completamente el versículo. Y hay que tener mucho cuidado, porque como dice Pablo, la gente ha cambiado la verdad. Y lo bueno les parece malo, y lo malo les parece bueno. Dice aquí, y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Hay que tener cuidado. Ya decía el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Vamos a leer también Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Pero ahora, librados del pecado y hechos siervos de Yahweh, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren, muy bonito, ¿no? Pero ahora librados del pecado. Está hablando de los justos, está hablando de aquellos que han decidido servir a Yahweh. Está hablando de aquellos que han aceptado a Yahushua, nuestro Maestro, nuestro Mesías, como nuestro Redentor. Ahora librados del pecado y hechos siervos de Yahweh, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna solamente lo conseguimos a través de la santificación. Vamos a leer el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Yahweh es el que obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin queja ni discusión, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Yahweh, sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luces en el mundo. Ojo, repito el versículo 15. Para que seáis irreprensibles. Una persona irreprensible, amigo, hermano, es aquella persona a la que tú no puedes hallarle ninguna cosa equívoca en sus actos, en lo que él dice, en lo que él hace, en lo que él come, en lo que él dice, en la moda, en la manera en que él vive. No puedes hallar algo que tú le refutes, algo que tú le censures, algo que tú le digas, ¿sabes qué? Estas cosas están mal a la luz de la Biblia. Es una persona irreprensible. Y para que una persona sea irreprensible, tiene que consagrarse a Yahweh, tiene que dedicar su vida a Yahweh, tiene que toda su vida, su mente, su cuerpo, todo lo que él es y lo que él tiene, dedicarlo al servicio de Yahweh. Eso te hace santo, eso te hace irreprensible. Dice el verso 15, para que seas irreprensible, sencillo, hijo de Yahweh, sin culpa, en medio de una generación de víboras, de una generación torcida, y perversa, en la cual tú resplandeces como luz en el mundo. Miren, nos dice acá que tenemos que buscar la santificación, tenemos que ser irreprensibles en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo torcido, en medio de un mundo perverso. Ahora, puedes entender por qué muchas personas te dicen, hermano, la santidad no existe. Si aquí el apóstol Pablo nos dice que tenemos que nosotros ser santos, ser irreprensibles,
en un mundo corrupto, en un mundo perverso, en un mundo torcido. Si tú eres torcido, si alguien te dice, hermano, puedes pecar y te arrepientes y sigues tu camino como cristiano y estás en proceso a santificarte. Si tú pecas y si tú haces estas cosas indebidas, tú perteneces a esta generación torcida y perversa, como dice Pablo. Y la idea es que tú pertenezcas a la generación, al grupo de personas irreprensibles, a los santos, no a los perversos. Por eso, en el mundo, el dilema, el conflicto es entre Yahweh Elohim y sus hijos que él rescató y son consagrados para él, son los santos, y Hasatán, que se rebeló contra nuestro Creador y nuestro Mesías en el cielo, y sus hijos. Esa es la lucha. Y Hasatán trata de que todos aquellos que sirven a Dios en santidad pequen y le den la espalda a Yahweh y se conviertan en hijo de Hasatán. Entonces, esa es la lucha. Y desgraciadamente en el mundo el que reina es Hasatán. Y comparativamente los hijos de Yahweh son ínfima cantidad en comparación con los hijos de Hasatán. Pero lo que Yahweh quiere no es cantidad, sino calidad. Solamente con calidad podemos hacer que la iglesia crezca, podemos hacer que la congregación crezca y podemos hacer que el mensaje del tiempo presente, el mensaje para este tiempo, se pueda proclamar a todo el mundo y podemos hacer que el mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje para este tiempo, pueda ser diseminado por todo el mundo y que el fuerte pregón cada vez sea más fuerte y que la lluvia tardía nos aliente a que este mensaje sea permanente y sea un mensaje fuerte y contundente y que todos aquellos que lo escuchen puedan cerrar filas en la iglesia que constituye el último remanente de Yahweh Elohim, el último remanente que va a preparar el camino para Yahushua. Bien, vamos a seguir leyendo en Hechos 5:29. Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Yo te invito, hermano, en esta noche a obedecer a Yahweh Elohim. Y al obedecer a él me refiero a que hagas lo que dice la Biblia, no lo que dice tu iglesia, no lo que dice tu doctrina, no lo que dice tu pastor, entre comillas, porque solamente tenemos un solo pastor, como dice el apóstol Juan, ¿no? El apóstol es Yahushua, el pastor es Yahushua, ¿no? No hacer caso a estas personas que dirigen las iglesias, porque ellas nunca te van a decir que la santidad es tu obligación. Nunca te van a decir que si no buscas la santidad en tu vida, no puedes estar en el reino de los cielos con Yahushua. Nunca te van a decir que es importante que seas intachable e irreprensible, porque el conjunto de personas intachables e irreprensibles van a formar al final la iglesia remanente que espere la llegada de Yahushua. Aquellos cristianos que siguen pecando, esos cristianos no constituyen el remanente final de la iglesia verdadera. Ellos se han convertido en cristianos de una iglesia más, en cristianos de las hijas de las iglesias que constituyen las hijas de la gran ramera, que es la iglesia católica. Y nunca ellas van a salir y van a formar la iglesia verdadera. Para que esto ocurra, tendrían que amar mucho a Yahweh Elohim para darse cuenta de su condición. Yo les invito, hermanos, a leer la carta a la Odisea, la que está en el libro de Apocalipsis. Y si ustedes me permiten, vamos a leer rápidamente. Es la última carta que dirige Yahushua a la iglesia en la Odisea, ¿no? Y dice: escribe el ángel
de la iglesia de la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Yahweh. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres suplicado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cerraré con él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la última carta que dirige Yahushua, ¿no?, a la iglesia de la Odisea, que es la séptima iglesia que se menciona aquí en Apocalipsis. Y aquí, para los estudiosos de la Biblia, está haciendo una alusión directa a la condición de la iglesia en ese tiempo. Y hablamos de una iglesia en estado laodicense. ¿Y cuál es la característica? Es una iglesia tibia. Es una iglesia que no es fría y no es caliente. Caliente en el sentido de una iglesia pura, sin mancha, consagrada a Dios, santificada. Esa es una iglesia caliente. Una iglesia fría sería una iglesia totalmente mundana, totalmente mirando al mundo, totalmente entregada a las cosas de Hasatán. Es una iglesia mundana, una iglesia que no respeta la ley, una iglesia que come de todo, una iglesia que se viste como quiera, una iglesia que hacen de los servicios en los templos shows, que un poco más y si colocarían por ahí un par de payasos ya parecería un circo completo. Son iglesias que entretienen más que edifican en las verdades de Yahushua. Entonces, esa es una iglesia fría. Pero aquí nos habla de la iglesia laodicense, es una iglesia tibia. ¿Qué significa? Que tiene algo de caliente y algo de frío. Significa que está en algún momento en las cosas de Yahweh, pero también al mismo tiempo está mirando al mundo. Es aquella que no diferencia lo santo de lo profano, no tiene la sabiduría que nos dice Santiago, que viene de lo alto y que nos da el Espíritu Santo, sino que confunde y fusiona cosas profanas con cosas sagradas. Entonces ellos no saben diferenciar lo que a Yahweh les desagrada y traen todo al templo y hacen de los servicios, como le decían antes, un show. Y son iglesias tibias, son iglesias que realmente no hay una consagración 100% completa a Yahweh. Y el Señor nos dice aquí cuál es su condición. Nos dice en el 16, versículo 16, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Uno vomita lo que tiene asco, ¿no? Lo que nos asquea, lo que nos es asqueroso, lo que es algo que no podemos digerir, nosotros lo vomitamos. Entonces para Yahweh Elohim, el tibio es algo digno de asco, es algo que él no acepta y nunca va a aceptar, porque en buena cuenta no valora el poder de Yahweh Elohim, el poder del Espíritu Santo, no valora la bendición de Yahweh y juega, ¿no? Y está con él y después con el mundo y así. Es una condición de burla a los ojos de Yahweh Elohim. Por eso es una condición que él detesta en el cristiano. Y desgraciadamente esa es la condición de la iglesia hoy en día. Todas las iglesias, todas. Y él nos dice acá en la última parte, nos da un consejo.
Yo te aconsejo que compres de mí oro fino, afinado en fuego. Ese oro fino, indudablemente que en 1 Corintios nos dice, o nos da a entender, que ese oro fino que Yahushua pide que le compren de él, el oro fino, no viene a ser sino el amor y la fe. 3 cosas son importantes: el amor, la esperanza y la fe, nos dice Pablo en 1 Corintios. Pero de las 3, la que permanecerá es el amor. La esperanza dejará de ser, porque cuando venga Yahushua en su nube de gloria, ya no esperaremos nada. La esperanza ya no existirá porque lo tendremos delante nuestro. La esperanza dejará de ser. La fe dejará de ser, porque lo tendremos a nuestro lado, y todas las dudas que tengamos, Él nos va a dilucidar y nos va a hacer comprender muchas cosas que hasta ahora son un misterio para nosotros. Pero la esperanza siempre va a permanecer, como dice Pablo. El amor siempre va a permanecer, porque si no tenemos amor en nuestro corazón, no podremos estar con Él. Ojo, el amor es lo que limpia todo el corazón. Ese Espíritu Santo que es el Ruaj que nos coloca Yahushua de su esencia, de su Neshama. Es el amor en buena cuenta. El amor limpia el corazón. El amor es el que nos hace transformar. Pablo dice que Dios es amor, dice que aquel que ama conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces el amor es fundamental. Ese oro refinado que nos dice aquí en Apocalipsis. Pero para que haya amor, tiene que haber un conocimiento de Yahushua, ¿no? Ahora, también nos dice que debemos comprar vestidos blancos para cubrir la vergüenza de la desnudez. Nos habla de unos vestidos blancos. Los vestidos representan a la obediencia. Cuando un cristiano obedece plenamente lo que Yahushua nos dice, lo que Yahweh nos dice a través de sus profetas en la Biblia, poco a poco nos vamos adentrando en la santidad, y poco a poco, metafóricamente, vamos vistiéndonos con esas vestiduras blancas a semejanza de Yahushua, a semejanza de Yahweh, porque cuando Dios creó a Adán, lo creó desnudo. No necesitó ropa porque la gloria que Adán tenía, que era pequeña en comparación al Padre, pero esa luminosidad que él tenía hacía ya inservible el que necesitase vestimenta, ¿no? Pero cuando él peca, esa gloria, esa luminosidad se pierde, se apaga, y de pronto él se ve tal cual era, y coge unas ramitas de higo y se hace su taparrabo, ¿no? Hace una especie de prendas para que se cubran sus partes íntimas. Pero esa luminosidad, esa gloria, uno la adquiere cuando busca la santidad en su vida, cuando hay obediencia total a través de la fe a lo que el Señor quiere que hagas como cristiano. Ese es comprar vestiduras blancas. Y el colirio para ungir tus ojos y poder ver es la sabiduría. Santiago nos dice que pidamos sabiduría al Espíritu Santo para poder nosotros diferenciar lo santo de lo profano, para poder nosotros saber qué cosas a Yahweh que agradan y qué cosas Él detesta, y no equivocarnos en nuestro estilo de vida, en la adoración que le dirijamos a Él. Bien, vamos a ver el versículo Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Y nos dice: con todo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa y andarán conmigo vestidas de blanco porque son dignas, ¿no? Este es el mensaje a la iglesia de Sardis. Es la quinta iglesia que se menciona, ¿no? Pero nos habla aquí que hay unas pocas personas, como les decía antes. Dios tiene un remanente, pero no es cantidad, es calidad, ¿no?
Hay pocas personas que no han manchado su ropa y andarán conmigo vestidas de blanco porque son dignas, ¿no? Son dignas de andar con Él, son dignas de estar con el Salvador. Y eso tiene mucho que ver con la obediencia, tiene que ver con la santidad y se relaciona con el uso de esta ropa limpia, ¿no? Aquel que no anda en santidad, aquella persona que no busca la santidad en su vida, podemos decir que tiene las vestiduras manchadas, ¿no? Las vestiduras limpias, límpidas, son aquellas que se obtienen con obediencia. La obediencia a la ley, la obediencia al testimonio, la obediencia a lo que Yahweh quiere en nuestra vida. Bien, este pequeño estudio, hermanos, que sea motivo para que nosotros podamos buscar la santidad en nuestras vidas, porque como dice un pasaje que hemos leído, sin santidad nadie puede estar con Yahweh Elohim, nadie. Y el pecado le pertenece a Satán. El pecado no es de los hijos de Yahweh. Así que debemos evitar pecar, hermanos. Que la tentación que suframos en el corazón o en la mente no engendre pecado. Se puede hacer. ¿Sufres tentación? Póstrate, ora al Padre, que nadie puede ser tentado hasta que no lo soporte. El Señor nos da la salida siempre. Aférrate a Él y alimenta tu naturaleza espiritual. Lleva el mensaje. Cada vez que lleves el mensaje, te estás creando y recreando como cristiano y te vas haciendo más fuerte, te vas fortaleciendo. Aférrate al mensaje, lleva el mensaje a la gente. Ama a tu prójimo, ama a Yahweh Elohim, adóralo y adora también y ama a nuestro Redentor, Yahoshua. Bien, eso es todo, amigos. Tengan ustedes muy buenas noches y será hasta otra oportunidad. Gracias.